¿Cómo están? Les damos la bienvenida a un nuevo capítulo de Senado Conecta. Hoy estamos junto a Marco Moreno, él es director de la Escuela de Gobierno y Comunicaciones de la Universidad Central, además de analista político, que me imagino en las últimas horas ha estado ahí pensando, mirando muchos resultados, muchos números, y qué es lo que nos dicen esos números. Bueno, de eso vamos a conversar. Te damos la bienvenida, Marco. Gracias por conversar junto a nosotros. Gracias, Julio, y también gracias a TV Senado por esta oportunidad de compartir el análisis sobre las últimas elecciones. Que además de ser unas elecciones propiamente tal, bueno, siempre dejan mucho, además de los cargos que son, en el caso de los convencionales, van a definir mucho para nuestro país de cara a los próximos años, pero también hacen como un cambio, es como un terremoto, hacen un cambio en la escena política, podrían dejar tal vez nuevos conglomerados, podría cambiar mucho a partir de lo que se muestra esta elección. ¿Qué es lo que has podido ir viendo tú, Marco, justamente a raíz de esto que se plantea? Tal vez hay un nuevo escenario político. Bueno, efectivamente asistimos a una especie de tsunami, ¿no es cierto?, de punto de vista político el fin de semana, ¿no? No podemos estar muy contentos por la participación, ese es un problema que va a haber que hacerse cargo porque tuvimos casi 1,5 millones de votos menos que lo que se obtuvo en el plebiscito y por lo tanto ese es un factor a tener en consideración. En segundo lugar, creo que estamos teniendo un problema de abstención estructural, ¿no? Ya no solo por la participación, sino que hay mucha gente que no está queriendo ir a votar. Y sin embargo, ¿no es cierto?, a pesar de que votó cerca del 40% del padrón, algo así como 6,5 millones de electores, digamos, sobre un universo de 14, casi 15 millones de potenciales electores, tuvimos, ¿no es cierto?, un conjunto de efectos muy significativos. El primero de ellos, creo, y el que más me llama la atención, es la caída y el fuerte, digamos, remesón que están recibiendo los partidos políticos, ¿no? Creo que de alguna manera lo que se lee con mucha claridad es que hay un voto de castigo, ¿no?, a los partidos políticos, al sistema político en su conjunto, ¿no? Y ese es un dato muy, muy relevante. La democracia necesita de los partidos políticos, por lo tanto tenemos que tener un buen sistema de partidos políticos y aquí tuvimos una señal de una fuerte crítica, ya lo mostraban los estudios de opinión, pero ahora, ¿no es cierto?, en las urnas se confirmó, porque se expresa básicamente en qué dato, en el dato, ¿no es cierto?, de los escaños que fueron elegidos o quedaron en manos de independientes. Y estoy hablando de independientes fuera de los pactos de los partidos, ¿no? No los independientes que iban en pactos o en cupos de partidos, sino que los que iban por fuera, ¿no? Cerca de 48 escaños quedaron, ¿no es cierto?, en manos de independientes, ¿no? Una parte de esos son de la lista del pueblo, ¿no? Claro. Y otras listas, ¿no es cierto? Y este es el dato importante también de regiones, mucho candidato que postuló en regiones y que salió electo, ¿no? En la mayoría de las regiones del país tenemos, ¿no es cierto? O la mayoría de los distritos, los 28 distritos, tenemos representantes independientes. Por lo tanto, ese es un elemento que nos habla de que la gente, de alguna manera, cuando fue a votar el sábado y el domingo, tomó la decisión de votar por candidatos independientes. Sabíamos que iban a recibir votos, no los independientes, que iban a haber votos, pero no sabíamos que iban a tener el grado de electividad que tuvieron, es decir, no solamente tuvieron votos, sino que se eligieron muchos independientes, ¿no? Y por eso que estamos hablando de un número muy importante, casi un tercio de la convención, recordemos que son 155, ¿no? Ujú. 138 si descontamos los pueblos originarios, casi un tercio de la convención va a estar en manos de los independientes. Por lo tanto, vamos a tener una convención muy diversa, muy heterogénea, partidos políticos, representantes de los pueblos originarios, hombres, mujeres, ¿no? Y de regiones, y de una gran diversidad, lo que habla, ¿no es cierto?, de una composición en la cual no va a ser difícil, no, va a ser, perdón, difícil llegar a algún tipo de entendimiento y de acuerdo. Quizás, Julio, esta convención se va a parecer mucho a un parlamento. Vamos a tener un parlamentarismo puro en esta convención, ¿no? Porque van a tener que llegar a acuerdo de entendimiento para poder avanzar, ¿no es cierto?, en las tareas que tengan al interior del trabajo deliberativo que tienen que realizar los convencionales. Los independientes que además llegaban como con una suerte de desventaja, sumándose como un poco más tarde, teniendo claridad más tarde respecto de cómo iban a hacer sus campañas, por cómo se dio, ¿no es cierto?, la conformación para, digamos, a través de esta reforma constitucional.
que se avanza, pero lo que tú señalas tú también genera toda una novedad, porque nunca habíamos tenido probablemente tantos independientes en un proceso como este, ni en el Parlamento. Eso va a obligar ahí a ver cómo se trabaja, ¿no es cierto?, en la convención, cómo se puede llegar a acuerdos. Por eso tú hablas un poco de que va a ser distinto, ¿no? Ellos seguramente son muchos ciudadanos, hay que ver si es que son más cercanos a alguna coalición o a otra, si es que los propios independientes se pueden aglutinar, porque consiguieron una cifra, como tú decías, no menor, casi cercana al tercio. Así es. Y por lo tanto, lo que vamos a ver en la composición de la convención no son dos bloques, no es un bloque de derecha y un bloque de izquierda, ¿no? Esa es la imagen que muchos han querido instalar Claro. respecto a la convención. Muy por el contrario, ¿no es cierto? Como decía antes, vamos a ver una gran heterogeneidad y diversidad de colores, de mundos, de dónde vienen, de dónde trabajan, como decías tú, hombres, mujeres, digamos, de manera paritaria, pero también representantes de los pueblos originarios. ¿Qué es lo que va a provocar esto? Va a provocar que tengan que llegar a alianzas, a acuerdos, a pactos distintos a los tradicionales. Técnicamente, cuando uno habla de esto, habla de lo que se llama como geometría variable, ¿no? Se usa mucho y es un término muy utilizado en España, en el Parlamento español, ¿no es cierto? Porque para llegar a acuerdos en medio de toda esa diversidad, ¿no? Hay mucha autonomía, ¿no es cierto? Hay una diversidad que obliga a llegar a entendimiento y acuerdo con mucha geometría variable, es decir, no de manera lineal, no de manera de bloque, sino que con entendimientos, con alianzas, que es propio de la lógica parlamentaria. Nosotros vamos a vivir una experiencia de parlamentarismo puro en el trabajo de esta convención y ese es un dato no menor. Es bien interesante porque, como sabemos, hay mucha gente que dice, no, el parlamentarismo no va a funcionar en Chile porque culturalmente nosotros no estamos preparados para eso. Bueno, aquí vamos a tener un ensayo de parlamentarismo y va a ser un ensayo bien interesante para ver cómo funciona. Recordemos que la nueva constitución podía establecer un sistema parlamentario, ¿no? Lo que tenemos hoy día es un sistema presidencial, podría establecer un sistema parlamentario, un sistema mixto o semipresidencial, como algunos lo llaman, en donde los parlamentarios juegan un rol muy importante y por eso que va a ser interesante ver cómo funciona esta experiencia. Pero es buena esta diversidad, ¿no? Al fin y al cabo. Como que rompe un poco con los esquemas, pero tal vez se acerca a lo mejor a lo que la ciudadanía venía demandando. Ahora vamos a ver cómo trabaja y cómo será el resultado de la nueva constitución. Ese es un buen punto porque yo creo que esta diversidad representa cómo es Chile hoy día, ¿no? Nosotros pensábamos o muchos dicen que Chile cambió ayer, después de la elección, y en Claro. realidad Chile ya había cambiado, la elección de ayer nos confirmó ese cambio, ¿no? Nos confirmó que el país había cambiado. De repente las élites y los partidos políticos no se habían dado cuenta, ¿no? Y entonces la gente que fue a votar, cerca del 40% del padrón, cuando votó con mucha conciencia de lo que estaba votando. No llegó y votó por cualquiera, como eran cuatro votos que había que hacer, entonces la gente estudió, se preparó, la que fue a votar, ¿no? Y por lo tanto, se votaron candidaturas independientes porque la gente no quería, de alguna manera, candidato independiente. Fíjate que salió electa la tía Pikachu, ¿no es cierto?, que se llama un Claro. personaje. Mucha gente iba a buscarla en el listado con ese nombre y no la encontraba, porque en realidad se llama Giovanna Grondona, ¿no? Ujú. Grandona, perdón. Y ella salió electa, ¿no? Entonces uno dice, bueno, ¿qué fue lo que pasó acá? ¿Por qué ocurrió esto? Y eso te habla, ¿no es cierto?, de un cambio, de un cambio bien importante. La gente votó, ¿no es cierto?, por los independientes como marca, ¿no es cierto?, y la privilegió frente a los partidos políticos. ¿Por qué ocurrió eso, no es cierto? Por la crítica a los partidos políticos que no están dando el ancho respecto de los problemas que tenemos que enfrentar hoy día en Chile. Claro. Que un tema con lo que queremos volver al regreso de esta pausa. Con Marco Moreno estamos analizando las elecciones de este fin de semana. Espérenos que ya volvemos. Estamos de regreso en Senado Conecta junto a Marco Moreno, analista político, director de la Escuela de Gobierno y Comunicaciones de la Universidad Central, con quien estábamos hablando justamente de lo que implicaba a lo mejor un voto de castigo, que la gente fue tal vez con una visión y tomando muy en cuenta lo que había pasado no solo en el 18 de octubre a partir de ese momento, sino también probablemente lo del plebiscito,
como que hay como un proceso que se manifiesta ahora ya como más bien en los colores políticos, en las tendencias, al votar directamente por las personas. Efectivamente, estábamos viendo que había todo un desarrollo de este proceso constituyente, ¿no es cierto?, que parte con el plebiscito, el hito importante del 25, un incremento en la participación ciudadana. Lamentablemente, todo ese incremento no se vio expresado en esta elección. Esta elección, en términos de participación, se pareció más a la elección municipal del año 2016, donde votó cerca del 36% del padrón. Esta vez lo hizo el 40%, 10 puntos menos que lo que lo hizo en el plebiscito. Y probablemente, ¿no es cierto?, como te decía en la primera parte, es un tema que vamos a tener que revisar, por qué la gente se está absteniendo de participar, ¿no? Probablemente esa idea del plebiscito de cambio, mucha gente no la pudo traducir en Claro. personas, porque en el plebiscito había que votar por una idea, ¿no? El cambio de la Constitución. Aquí había que votar por personas y quienes traducían, quienes expresaban de mejor esa idea de cambio. Había mucha oferta, ¿no? Como nunca en la historia habíamos tenido una elección tan amplia en términos de la oferta de candidatos, ¿no? Y aún así observamos, ¿no es cierto?, lamentablemente una baja en la participación, que es un tema que tenemos que comenzar a analizar. Marco, tú también mencionabas que dejamos ya definitivamente atrás a lo mejor esta mirada de binominalismo o de que pensar en dos grandes coaliciones, mirando también lo que pasa con las elecciones municipales, cómo se dan algunos resultados, algunos de ellos emblemáticos en Santiago, en Viña, por ejemplo. Eh, Ahí también hay algo que ver porque esto podría reconfigurar el mapa, a lo mejor tener nuevas alianzas de partidos con el Frente Amplio o el propio Partido Comunista. ¿Qué va a pasar también a lo mejor en el lado de la derecha, que también sufrió varias derrotas, una votación más baja? ¿Cómo ves ahí? Esto podría desencadenar varios cambios. Sí, yo creo que vamos a avanzar a una reconfiguración de las alianzas, ¿no? Después de estos resultados. Probablemente en la próxima elección parlamentaria, ¿no? Se dé algo parecido a lo que vimos ahora en términos de una conformación de listas independientes. Si esto resultó para la convención, muchos van a pensar que podría resultar también para la elección parlamentaria. Recordemos que la elección en la Cámara de Diputados también se hace sobre estos mismos 28 distritos, Claro. ¿no? Y se eligen la misma cantidad de escaños que se eligieron este sábado y domingo. Por lo tanto, es muy probable que en la próxima elección parlamentaria del 18 de noviembre veamos muchos candidatos independientes. En esta oportunidad, ¿no es cierto?, fueron candidatos independientes en todo el país, muchos candidatos independientes de regiones. Fíjate que la lista del pueblo, ¿no es cierto?, presentó Ujú. 50 candidatos y eligió 22, prácticamente la mitad, ¿no? Y eso está hablando de una demanda de la gente, ¿no es cierto?, por lo tanto, de opciones distintas a los partidos. Ahora, los partidos van a tener que aprender de esta experiencia, van a tener que hacer cambios, no pueden quedarse tan tranquilos con esta señal muy potente de la ciudadanía, ¿no es cierto?, de un cierto malestar con los partidos políticos, con sus directivas, con la ley del poder. Por lo tanto, eso es lo que tenemos que estar atentos de aquí a los próximos meses. Porque además se plantea a lo mejor un desafío a partir de estas alianzas, ofrecer una alternativa de gobernabilidad, pensando en que vienen las parlamentarias, las presidenciales. A lo mejor allí hay que ver cómo se juntan a lo mejor unos y otros de cara a quién tiene la mejor alternativa, si es que, o si es que a lo mejor la gente también considera ese factor como importante, pero pareciera que el desafío va también un poco para allá. Sí, efectivamente, este ejercicio, como te decía, parlamentario, como digo, unido a la reconfiguración de las alianzas, de los pactos que tenemos hoy día, puede de alguna manera reforzar esta idea, ¿no es cierto?, de que en Chile podría funcionar mejor un sistema parlamentario o a lo mejor un sistema mixto. Ya sabemos que el presidencialismo exacerbado que está instalado en la Constitución del 80 y del cual, ¿no es cierto?, todos los presidentes desde el retorno a la democracia, desde el año 1990, han hecho, digamos, un uso muy importante de la atribución del presidencialismo de los presidentes está agotado, ¿no? Y por lo tanto hay que pensar en otra fórmula. El cambio del régimen del sistema de gobierno seguramente es uno de los temas más importantes que se van a discutir en la convención y por lo tanto
tenemos que no descartar que este aprendizaje, ¿no? Que vamos a tener en la convención pueda validar esta nueva manera de relacionarse, de entenderse, de buscar entendimiento, acuerdos cooperativos, que es lo que caracteriza fundamentalmente el trabajo parlamentario. En el validar esa manera, me imagino que también hay un desafío de que la convención pueda conectar mucho con la ciudadanía. Me imagino que acá elementos como la transparencia, a lo mejor la transmisión de las sesiones, la inclusión de los propios ciudadanos de cierta manera a través de diferentes mecanismos, va a ser clave justamente para darle validez a este proceso. Sí, si yo tuviera que usar una metáfora, una figura para explicarle a los Ujú. televidentes de la televisión del Senado, diría que esto va a ser una cocina, pero una cocina abierta, ¿no? No como las cocinas antiguas, una cocina abierta y en donde van a haber muchos cocineros, ¿no? Eso es lo interesante. Como tú decías, esto se va a dar en un espacio además de mucha transparencia, ¿no? Probablemente los convencionales acuerden que buena parte, tal como ocurre con el Congreso, de sus sesiones sean transmitidas, también su votación. Y aquí, ¿no es cierto? Todos los convencionales son pares, no hay jerarquías, ¿no? Por lo tanto, va a haber mucho más esta lógica de trabajo horizontal, ¿no? Como te decía antes, para llegar a entendimiento y acuerdo que va a generar y a obligar, ¿no es cierto?, a una manera distinta de relacionarse, que creo que habla bien de este ejercicio de diversidad, de heterogeneidad que vamos a tener que enfrentar las chilenos y chilenos de aquí en adelante. Marco, y pensando y volviendo un poco a las coaliciones, a los partidos políticos, ¿has pensado tal vez en algún titular, alguna frase que nos deja como conclusión el resultado de la elección de este fin de semana? Yo creo que lo que estamos asistiendo de alguna manera es al fin de un ciclo, ¿no? Como ya se ha dicho en varias oportunidades, estamos en un proceso en que el ciclo político de la transición definitivamente está culminando. Creo que esto marcó, fue el estallido social, fue el plebiscito en segundo lugar, pero ahora esta elección con la irrupción de los independientes marca el término a ese proceso que estuvo caracterizado por estos dos grandes bloques, ¿no?, que gobernaron durante 30 años, y esto es ya la constatación empírica de los datos, ¿no es cierto?, de que ese fenómeno va a cambiar. Está muriendo ese ciclo, ¿no? Lo nuevo todavía no nace totalmente, estamos en este periodo, ¿no es cierto?, del interregno político en que lo viejo no termina de morir, lo nuevo no termina de nacer, y por eso que se instalan en este periodo mucha incertidumbre. Y tenemos que acostumbrarnos a esa incertidumbre porque de aquí en adelante, los próximos 12 meses, la política chilena va a estar fuertemente caracterizada por este proceso de transición hacia algo nuevo, hacia un ciclo nuevo de la política chilena. No hay que tenerle tanto miedo a lo nuevo, ¿no, No, Marco? forma parte, ¿no es cierto?, del aprendizaje. Todo le tememos a la nueva experiencia, es natural, pero tenemos que afrontarlo y abordarlo con madurez. Creo que la democracia chilena es una democracia madura que va a poder enfrentar este proceso que creo que es un cambio positivo. No tenemos que tenerle miedo ni tenemos que asustarnos por lo que pasó, sino que procesarlo adecuadamente, porque creo que de esto solo puede salir algo mejor. ¿En qué pie queda el gobierno a partir de esto, de estas elecciones? Bueno, lamentablemente a la moneda y al gobierno y a sus partidos no les fue bien en esta elección. Creo que esta elección fue prácticamente una suerte de plebiscito respecto de la gestión del gobierno, en especial el manejo de la pandemia y de los problemas asociados, los problemas sociales, los problemas económicos originados por la pandemia, ¿no? En la elección de gobernadores pudimos notar claramente, ¿no es cierto?, un voto de castigo a los candidatos oficialistas porque eran los candidatos del gobierno, ¿no? Eso no han reconocido los propios presidentes y líderes de los partidos del oficialismo, Mario Desbordes, Joaquín Lavín, que han señalado que aquí hubo de alguna manera una pasada de cuenta a la gestión del gobierno. El gobierno queda debilitado con baja aprobación ciudadana, el presidente y su gobierno. La mayoría de los gobiernos regionales, de los 16 gobiernos regionales, en manos de la oposición, y por lo tanto el gobierno queda reducido, ¿no es cierto?, a un rol bastante poco relevante, ¿no?, en los próximos 10 meses que le quedan de gestión al presidente Sebastián Piñera. Tendrá que generar las condiciones para que pueda funcionar muy bien esta convención constitucional y dar las facilidades para que se pueda desarrollar de la mejor manera,
preparar y mejorar el proceso electoral de las próximas elecciones que tenemos por delante. Viene todo el tema presidencial y parlamentario, y por lo tanto el gobierno en estos 10 meses tendría que quedar muy restringido a actividades administrativas, porque tampoco tiene ya iniciativa para llevar adelante nuevos proyectos. Y también, de pronto, ¿qué ocurre con el Parlamento? En el sentido de que había negociaciones que venían justamente desde el Parlamento para tener estos mínimos comunes con el Ejecutivo. Esas negociaciones, bueno, el Parlamento también, de cierta manera, tiene algo que decir respecto de lo que ocurre con estas elecciones. Sin duda, la presidenta del Senado, la senadora Yanna Proboste, entregó la semana pasada, ¿no es cierto?, la propuesta de la oposición, ¿no? El gobierno tendrá que responder en estos días y esperamos que haya un acercamiento, se disminuya la distancia que hay entre lo que la oposición está planteando y lo que el gobierno está dispuesto a hacer. El oficialismo, ¿no?, tanto Mario Desbordes como Joaquín Lavín, que son los candidatos presidenciales del sector, han señalado que el gobierno tiene que abrirse a un mayor proceso para ampliar las ayudas sociales, ¿no es cierto? Y por lo tanto dar espacio a una nueva agenda social de estos mínimos sociales, en donde esperamos, ¿no es cierto?, que haya un buen acuerdo entre el gobierno y el Parlamento para el bien del país. Marco, para ir cerrando, tú mencionabas hace un rato cómo habían quedado compuestas las gobernaciones regionales, que otro proceso nuevo que se abre ahora, que tiene un desafío relevante en cuanto a descentralización, a las atribuciones a lo mejor que puedan tener. ¿Cómo ves esta nueva etapa también que es a nivel de las regiones, que probablemente es otro de los grandes desafíos que va a tener la convención? Si volvemos a tratar ese tema, es cómo, ¿no es cierto?, las regiones van teniendo a lo mejor mayor autonomía. Claro, algunos candidatos lograron, ¿no es cierto?, imponerse en la primera vuelta, como sucedió con el candidato, con el gobernador electo por la región de Valparaíso, que logró ganar Sí. con más del 40%, por lo tanto, ganar directamente ese cargo. Y vamos a ver en otras regiones, como la metropolitana, que tendrán que ir a una segunda vuelta el 13 de junio. En general, creo que esa es una elección muy, muy importante, permite avanzar en la descentralización del país. Es cierto que los gobernadores todavía no tienen todas las competencias que tengan y probablemente haya un punto de tensión, ¿no es cierto?, con la otra autoridad que también va a emerger en estos días, que es el delegado presidencial, ¿no?, que va a reemplazar un poco a los actuales intendentes. Van a tener que convivir estas dos autoridades y quizás la convención también resuelva algo distinto, ¿no?, en el sentido de traspasarle mayores competencias a los gobernadores regionales para que puedan desempeñar sus funciones y disminuir, ¿no es cierto?, este rol del delegado presidencial que quedó establecido cuando se aprobó la ley de los gobernadores regionales el año 2017. Marco, queremos agradecerte por este completo análisis de las elecciones y también por tu mensaje, ¿no? De convivir un poco con la incertidumbre, creer también en este proceso que es nuevo para nuestro país y que va a seguir estando presente, ¿no?, por el funcionamiento de la Constitución, por los efectos de la Convención y los efectos de la nueva Constitución también más adelante. Bueno, son cosas que vamos a ir viviendo, ¿no? Minuto a minuto, cada momento un paso a la vez, así que te agradecemos por esta conversación, Marco. Muchas gracias a ti y a TV Senado por esta oportunidad. Y nosotros los invitamos a que puedan revisar estas conversaciones en nuestro canal de YouTube y también a que estén muy atentos a las redes sociales del Senado, donde estaremos contándoles de todas las novedades de Senado Conecta. Le agradecemos por su compañía. Muchas gracias.